la predestinación dentro de la Confesión de Fe de Westminster es un decreto eterno de Dios por el cual Dios dispone la salvación a algunos mediante la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, a aquellos que con un amor predilectivo decide derramar su misericordia y decide dejar en su pecado, dejar en el pecado en el que han nacido a aquellos que no son contados dentro de ese número de escogidos. Entonces, digamos, la predestinación activa es aquella en la cual cambia el corazón de aquellos que nacen malos. Todos nacemos malos, nacemos pecadores, y Dios nos renueva el corazón, y le renueva el corazón solamente a los escogidos. En cambio, a los réprobos, a eso los deja en su pecado, no los renueva. Ya están condenados, no han de recibir la condena y no fueron creados para la condenación. Pero la raza humana está condenada. La raza humana se reproduce en la condena porque estamos condenados. Dios nos libera de la condena, ¿no? La pregunta central en la Biblia es justamente esa: ¿cómo nos podremos librar de la condena que tenemos todos los seres humanos por pertenecer a una raza condenada, ¿no? La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Hola, hola, querido Jonathan. Dios te bendiga, mi hijo, en este día dominguito. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Domingo? Perdón, jueves. Lo que pasa es que fui a misa y no sé, se me fue el avión. Pensé que era misa de domingo. No es jueves. Me hiciste dudar, capaz que yo estaba equivocado. ¿Cómo estás, Betty? ¿Todo bien? Muy bien, todo perfecto. Jonathan, pues yo sé que toda mi audiencia y todas las redes sociales que están de cualquier manera vinculados a los temas de apologética y de la iglesia y doctrina, te conocen, pero yo creo que por ahí va a haber alguno que apenas se va a ver esta transmisión en vivo o en diferido y que no te conozca. No creo que no te conozca nadie, pero por si alguien te puedes presentar, querido Jonathan. Sí, filósofo protestante. Esa sería la categoría, ¿no? No soy teólogo, pero me gusta mucho la teología, ¿no? Pero no soy teólogo, no puedo usurpar un título que no me corresponde. Claro, querido Jonathan. Bueno, ya sabemos que es de Argentina por su tono de voz, ¿verdad? Que nos encanta a los mexicanos Argentina. Jonathan, antes de empezar con el tema que a mí en lo personal me interesa mucho, la doble predestinación. ¿Qué es ese relajo que traen con Jonathan? Yo te quiero mucho, Jonathan, te lo he dicho, yo te amo en Cristo, al igual que mi madre, que es la iglesia, los ama a ustedes, los abraza y los respeta con amor fraterno. Mira, las palabras literales, mira, hasta me pongo chinita, de la iglesia en Unitatis Redintegratio. La iglesia católica abraza
y respeta con amor fraterno a las iglesias históricas. Ah, mira, qué lindo, ¿no? Así lo dice literalmente Unitatis Redintegratio. Entonces, si alguien se dice católico que ama mucho a su iglesia, pero no ama a la Reforma, perdónenme, mis hermanos, de veras, perdónenme, pero pues estamos siendo doble moral y no estamos en comunión con la Reforma, como está en unión su Santidad Francisco, etcétera, ¿no? Pues eso nada más, querido Jonathan. No sé si tú quieras hablar un poquito de ese relajo que tú dijiste, que por ahí escuché. Bueno, yo no lo escuché de tu labio, ¿verdad? Pero escuché que andan diciendo que tú dices que Dios no ama a todos los hombres. Dije, bueno, yo se lo voy a preguntar a Jonathan en vivo, porque pues en vivo lo andan diciendo. Empecemos por ahí, querido Jonathan. ¿Dios ama a todos los hombres o odia a unos y ama a otros? En general, en estos temas teológicos, como hay que articular versículos e ideas y textos, siempre la respuesta correcta frente a una pregunta difícil es depende, ¿no? Ah, ok. Y ¿qué significa el depende? Que bueno, que Dios en la gracia común ama a todo el mundo, incluso hasta el más ortodoxo, católico, apostólico romano, sabe que Dios tiene una ira santa y que Él aborrece el pecado. Salmo 5:5 dice así, ¿no? Aborreces a los que obran el mal, ¿no? Bueno, entonces en Dios hay una ira santa. Hasta cierto punto algún católico podrá creer que Dios te mande al infierno para que sufras eternamente sea un acto de amor. Pero ciertamente el sol sale para los justos y para los injustos. Entonces hay un amor de Dios para toda la creación. De hecho, permanecer en la existencia ya es estar sostenido en el amor de Dios, porque si Dios no nos amara, nosotros no llegaríamos al ser y no permaneceríamos en el ser. Así que en ese sentido universal, podemos decir que sí, que Dios ama a todas sus criaturas. Pero hay un amor filial, adoptivo, que es un amor predilectivo que Dios tiene por sus hijos. Hasta el más católico de los católicos ha de saber que Dios no ama de la misma manera a aquellos que ha adoptado como hijos suyos que a aquellos que no ha adoptado como hijos suyos, ¿cierto? Esto se llama amor predilectivo por la adopción, amor filial, amor amical. La diferencia está, no es que los católicos creen que Dios ama a todos de la misma manera y nosotros los protestantes creemos que Dios ama a algunos y odia a otros. Esa no es la diferencia. Lo que pasa es que, bueno, hay que entender, Betty, que no todos tienen esa disposición de, en vez de hacer un muñeco de paja de lo que el otro cree, tratar de entender lo que el otro está diciendo. Digamos, no todos tienen esa voluntad. Por vicios en la inteligencia, porque no pueden, o por vicios en la voluntad, es decir, porque no quieren. Incluso aquellos que queriendo no puedan o pudiendo no quieran, digamos, ¿no? La Reforma sostiene que en ese amor predilectivo solamente está reservado para los que fueron predestinados por Dios antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios solamente ama de esa manera amical a aquellos que antes de la fundación del mundo fueron escogidos para ser creados a imagen y semejanza de Jesucristo por la regeneración. Mira, tengo muchas preguntas, necesito ir a anotarlas. O sea, Claro. son preguntas adicionales a las que me dijiste, a las que te dije en privado, pero déjame, voy por un cuaderno y vengo. Con todo gusto.
Es que ya quedé peor, Johnny. Ya quedé peor que cuando te invité. Ok, pero antes de eso te voy a hacer una de las preguntas originales que te hice en el chat. Te pregunté, ¿qué es la doble? A ver, ¿qué es la predestinación y qué es la doble predestinación? Según la Reforma, porque dijiste algo que me gustó. Dijiste, hay católicos que quieren revivir a Torquemada. Bueno, yo ya le puse estas palabras, ¿eh? Hay católicos que desean revivir a Torquemada porque si la Reforma enseña algo que no enseña la Iglesia Católica, a la hoguera, ¿no? No lo dijiste así, pero así lo entendí yo, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, hay libertad de culto, pero hay católicos que dicen, bueno, si Jonathan no piensa como los católicos, necesitamos revivir a Torquemada. Y al revés, ¿no? También hay hermanos separados que piensan lo mismo, pero yo te voy a preguntar, ¿qué es la predestinación según la Reforma? ¿Y qué es fíjate, la doble predestinación? ¿Qué es eso? Bueno, digamos, la predestinación dentro de la Confesión de Fe de Westminster es un decreto eterno de Dios por el cual Dios dispone la salvación a algunos mediante la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, a aquellos que con un amor predilectivo decide derramar su misericordia y decide dejar en su pecado, dejar en el pecado en el que han nacido a aquellos que no son contados dentro de ese número de escogidos. Entonces, digamos, la predestinación activa es aquella en la cual cambia el corazón de aquellos que nacen malos. Todos nacemos malos, nacemos pecadores, y Dios nos renueva el corazón, y le renueva el corazón solamente a los escogidos. En cambio, a los réprobos, a eso los deja en su pecado, no los renueva. Ya están condenados, no han de recibir la condena, y no fueron creados para la condenación. Pero la raza humana está condenada. La raza humana se reproduce en la condena porque estamos condenados. Dios nos libera de la condena, ¿no? La pregunta central en la Biblia es justamente esa: ¿cómo nos podremos librar de la condena que tenemos todos los seres humanos por pertenecer a una raza condenada, ¿no? El pecado de Adán consistió en eso, ¿no? En que aquellos que somos herederos de la naturaleza humana, en Adán, somos hijos de Adán, heredamos la condena que él recibió, que es estar destituido de la gloria de Dios, estar destituido del paraíso, de la presencia de Dios, estar destituido del árbol de la vida que es Cristo, de la comunión con Dios, de una relación dialogística con Dios, y estar destituidos de la vida, ¿no? O sea, estamos condenados a la muerte, porque el que peca ciertamente morirá. Y como nosotros nacemos en pecado, nosotros heredamos esa naturaleza de muerte. Entonces, solamente los predestinados pueden escapar de ese cautiverio al pecado, la esclavitud de la muerte y el señorío del pecado. Jonathan, te voy a ser bien sincera, ¿eh? Ya me dejaste más confundida de lo que llegué aquí. Mira, aquí te está preguntando Luis Lisboa algo. Aquí lo voy a dejar. No entiendo esas palabras. No sé si son técnicas o si no están en la RAE, se las acaba de inventar, o soy yo la ignorante, ¿no? Que sabemos que soy ignorante en cuestiones de las palabras técnicas, ¿no? Pero, ¿sí le entiendes a esa pregunta? Sí, Claro. yo no la entiendo. Infralapsario es suponer que Dios escogió y predestinó antes de la caída de Adán. Y supralapsario es el que dice que Dios predestinó después de la caída de Adán. No, yo creo que es antes. Yo soy infralapsario porque la predestinación es antes de la fundación del mundo. Ok, Jonathan. A ver, entonces, que quede claro. La predestinación, ahí entramos todo el género humano, porque pues te entiendo que dices tú que Dios ama a todos, y la doble predestinación es que a los que usando esa libertad que Dios da,
quieren seguir en su pecado, a esos Dios no los ayuda a salir de ese pecado. En cambio, a los que Él ama, a los que Él predestinó desde antes para estar con Él en el cielo, a esos sí los ayuda para que salgan de ese pecado y se vayan con Él al cielo. ¿Así? No. A ver. Lo que pasa es que en realidad todos nosotros nacemos en el cautiverio. Ajá. O sea, frente al pecado y frente a la... Claro, frente al pecado y frente a la gracia, nosotros no tenemos libre albedrío. Tener libre albedrío sería algo así. Pensar que nosotros nacemos en una condición neutral con respecto al bien y al mal, nacemos en el medio y podemos escoger. Es cierto que nosotros tenemos que escoger por la vida. Es un deber optar por Dios, es una obligación. El tema es que el pecado nos ha corrompido volitivamente y no éticamente, es decir, intelectualmente. Entonces, no hay quien conozca a Dios, no hay quien busque a Dios. Eso lo dice Romanos 3:10. Entonces, no hay quien conozca. Esa es la consecuencia no ética del pecado. Y no hay quien quiera a Dios, no hay quien busque a Dios. Esa es la consecuencia volitiva. De tal suerte que la voluntad de los hombres está cautiva a la servidumbre del pecado. Eso lo dice Juan 6:11, Romanos 3:10, Efesios 2, del 4 al 11, y Tito 2:10 al 20. Y también Romanos 6, todo el capítulo 6 de los Romanos. El hombre nace bajo el cautiverio y la servidumbre del pecado. Eso también lo aclara segunda de Tito 2:11. Perdón, segunda de Timoteo 2:11. Entonces, atendiendo a esta circunstancia en la cual los hombres nacen cautivos, la metáfora es la siguiente. Suponete que vos estás cautiva de algo que te encadena. Vos estás encadenada de brazos, de pies y de manos. Y viene un profeta y te dice, vengan a mí, vengan a abrazarme todos aquellos que quieran conocer a Dios. Aunque vos hagas lo imposible, no vas a poder liberarte de ese cautiverio, porque el hombre no se libera del cautiverio del pecado. Entonces, ¿quién es el que libera a toda la raza humana que nace cautiva del pecado? Solo Dios es el que nos libera de ese cautiverio. Entonces la Reforma considera que solo los predestinados han de ser librados de ese cautiverio para ser verdaderamente libres, ¿no? O sea, los hombres no nacen con esa libertad de poder escoger, pero Dios le otorga esa libertad de escoger a aquellos a quienes Él escoge. Johnny, a ver, ahora sí ya te entendí, ahora sí. Por aquí un hermano, una hermana puso, Betty, si no estás preparada, no traigas a Jonathan, si no sabes defender la iglesia. Hermanos, no es un debate, no es un debate, es un diálogo. Yo tenía que preguntarle a Johnny en vivo estas, son preguntas. Ahora, no voy a hablar lo que dice la iglesia, porque no es un debate. Esto es algo que yo quiero saber qué enseña la Reforma en estas cuestiones, y pues qué más que Jonathan, ¿no? Qué más que aparte de filósofo, es maestro, pues mi respeto, ¿no? Jonathan, a ver, mira, esto es mío. A ver, a mí se me hace tan peligroso la doble predestinación. Me parece una doctrina peligrosísima. Te voy a decir por qué, querido Jonathan. A ver, tú dices, nosotros tenemos que escoger, y luego dices, no hay quien busque a Dios. Yo estoy de acuerdo con eso, pero a ver, por ejemplo, supongamos que yo, Betty Valenzuela, supongamos que a mí, Betty Valenzuela, Dios me predestinó para irme al infierno. O sea, no me va a ayudar a mí porque, o sea, yo ya estoy predestinada al infierno por mis pecados tremendos, ¿no? Pero resulta que en el caminar, que en este camino que llamamos vida, en este mundo secular, Betty Valenzuela sí quiere. Yo quiero buscar a Dios y yo quiero salvarme. Pero, ¿qué pasa si Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya me predestinó a no salvarme? Esa es una pregunta. Te entiendo perfecto, y es buena pregunta. Lo que pasa es que si vos querés a Dios, es señal de que fuiste predestinada.
porque justamente lo que hace Dios con los predestinados es darle el querer y el hacer, lo dice Filipenses 2:13. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, nosotros tenemos evidencias para conocer. Nosotros decimos así: primero es la predestinación, luego el llamado, luego la regeneración, por la cual Dios te cambia la naturaleza pecaminosa y te da una nueva naturaleza en Cristo, la gracia. Después viene la justificación. Una vez que Dios te hizo una nueva criatura, te da la fe, que es un don de Dios, para que vos puedas creer en Dios. Y teniendo fe, seas justificado por medio de la fe. Luego viene la santificación. Sois salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, después de la regeneración viene la justificación. Después de la justificación, el después es algo retórico porque se da todo conjuntamente, ¿no? Viene la santificación, que es poner por obras aquello que Dios ya hizo en nuestro corazón. Obviamente eso con temor y temblor, ¿no? San Pablo dice: sigan obrando la salvación con temor y temblor, pues es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Y después viene la glorificación, que es la visión beatificante, felicitante. Entendiendo esto, entonces, claramente que la evidencia de la regeneración, la evidencia de la predestinación es la regeneración. La evidencia de la regeneración es la fe. Si vos tenés auténtica fe, ¿y cuál es la auténtica fe? Una auténtica fe es una fe que produce obras. La fe que viene de Dios, porque los demonios también creen en Dios y tiemblan. Pero yo te pregunto, ¿la fe que tienen los demonios viene de Dios? ¿No viene de Dios? No, es una fe natural, si se quiere, ¿no? Pero no es una fe de gracia, no es una fe donada por la gracia. Pero en cambio... creen que existe porque lo han visto, pero no creen en él por amor, ¿no? Claro, no lo aman, no lo aman, ¿sí? Bien, ciertamente Ezequiel 39 habla del valle de los huesos secos y nos describe a todos nosotros. Nosotros sin la gracia somos un valle de huesos secos. ¿Quién vivirá? ¿Cómo estos huesos secos vivirán? Pondré un corazón de carne y les quitaré su corazón de piedra. Pondré mi espíritu y temor de mí en ellos, y pondré mi ley en sus corazones para que amen mis mandamientos. Entonces, una de las señales que a vos te hace conocer que fuiste regenerada, de verdad, no en el rito del agua, porque vos podés pasar por agua a aquel que no fue predestinado y no va a ser regenerado. Porque lo que regenera es el Espíritu Santo solamente a aquellos que fueron escogidos. Si vos lo pasás por el agua del bautismo al demonio, ¿se salva o no? ¿No se salva? No. Por más que lo pases por 20.000, por un río lleno de bendiciones, el demonio no se va a salvar con el bautismo porque el demonio no tiene fe. ¿Sí? Entonces, no se va a salvar porque el demonio no ama a Dios y es enemigo de Dios. Entonces, solamente el bautismo ayuda en la salvación a aquellos que fueron escogidos. A los que no fueron escogidos, no los va a ayudar para la salvación, los ayudará a otras cosas, a tener una vida más correcta, más moral. Pero la moral te salva de la cárcel, pero no te salva del infierno, ¿no? El infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, una persona puede ser buena y eso no le va a garantizar ir al cielo, ganarse la salvación. Entonces, de hecho, entre Jacob y Esaú, el predestinado pues fue Jacob, ¿sí? Pero ¿quién era mejor persona? Y bueno, Esaú. Jacob era un estafador, un mentiroso. Estafó a Isaac, se vistió de su hermano y le mintió a Isaac. Bueno, independientemente de eso, que vos quieras salvarte, que vos busques a Dios, que vos ames los mandamientos, que vos detestes el pecado y que vos vivas en santidad, es una señal que te muestra a vos que tuviste fe.
Y la fe es una señal de que fuiste predestinada. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras tienen la finalidad de mostrar la fe que Dios nos ha dado. Por eso Pablo dice, sigan obrando su salvación con temor y temblor, porque es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, si vos estás haciendo y si vos estás queriendo, ¿quién produce ese querer? ¿Quién produce ese hacer? Lo produce Dios. Entonces, esa es una evidencia que te muestra que probablemente fuiste predestinada. Me parece algo ilógico a lo que me han enseñado a mí desde niña, porque a mí desde niña me han enseñado que Dios es amor. Entonces, la Reforma enseña que los predestinados a no salvarse, a condenarse en el infierno, Dios no los ayuda, es lo que estoy escuchando. Entonces, ¿no te parece, Jonathan, que entonces Dios no es amor? Porque yo he leído que dice, creo que no sé, ahorita lo busco, dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, cuando dice todos es todos, Dios, o sea, el querer de Dios es que todo el género humano se salve. Pero se me hace un poquito, creo que estamos hablando de dos dioses, Jonathan, porque el Dios que me enseñaron a mí es un Dios de amor, que el que lo busca y se arrepiente y se salva, ¿no? Pero tú estás diciendo que a los predestinados a la condenación eterna, por más que lo busquen, Dios no los ayuda a ellos. ¿No te hace que estamos hablando de dos dioses que son totalmente diferentes, querido Jonathan? ¿Vos tenés Biblia ahí? Ahí la traigo rápidamente, permíteme. Espero, dale. Aquí la tengo, querido Jonathan. Bueno, Dale. si querés, busca la carta de los Romanos. Ajá. Siempre leo eso porque hasta ahora no encuentro otra explicación, ¿no? Y bueno. Claro. Entonces, lo digo porque vamos al 11. Ok. Capítulo 11. Ahí está hablando de su pueblo, ¿no? ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? ¿No? Después vamos a leer otros, pero el verdadero pueblo de Dios es el remanente escogido por gracia. Lee hasta el versículo 8, del versículo 1 al versículo 8. Ok, entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo al que de antemano conoció. ¿No se acuerdan de lo que dice la escritura acerca de Elías cuando éste acusaba a Israel ante Dios? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, he quedado yo solo y además quieren matarme. ¿Hasta ahí? No, hasta el versículo 8. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Lo mismo ocurre ahora, queda un resto escogido por pura gracia. Wow. Yo digo por gracia y no porque cumplían. De otra manera la gracia no sería gracia. Y entonces, ¿qué? Israel no encontró lo que buscaba, pero si lo encontraron esos elegidos mientras los demás se endurecían. Dice la escritura, Dios los embruteció. Sus ojos no ven y sus oídos no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, que sus banquetes sean trampa y un lazo, una piedra donde caigan ellos mismos y encuentren ahí su castigo. ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, obviamente cuando dice, y él dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. O sea, la elección no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios. Y te hago leer otro texto más, y ya no te hago leer más, porque si no esto es muy chocante. Andate al capítulo 9.
Vamos al capítulo 8 primero, a leer un versículo para ver quiénes son esos que antes conoció. La palabra conocer en griego significa ginoskosin. Ginosko viene de gine, de ahí viene ginecología, que es conocer a lo más profundo de una persona. En este caso, el ginecólogo conoce una intimidad muy grande de la mujer, ¿no es cierto? Que no hace falta mencionar. Pero de ahí viene la palabra ginoskosin, es decir, conocer profundamente a alguien, ¿no? Que es sinónimo también de amar. Bueno, el capítulo 8, versículo 29. 29 dice: A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Y el 30. Así pues, a los que él eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos, a los que hizo justos y santos les da la gloria. Ahí está. O sea, ¿quiénes son los que hoy son santos? Aquellos que él ha justificado. ¿Y a quiénes ha justificado? Aquellos a quienes él ha llamado. ¿Y a quién has llamado? A aquellos a los cuales él ha predestinado. ¿Y a quiénes ha predestinado? A aquellos que él ha amado. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos al capítulo 9 de los Romanos y vamos a leer lo que dice San Pablo del versículo 6 hasta el 18. No quiero hablar de un fracaso de las promesas de Dios, porque no todos los israelitas son Israel, como tampoco los descendientes de Abraham eran todos hijos suyos, pues les fue dicho: los hijos de Isaac serán considerados tus descendientes. O sea, que no basta ser hijo suyo según la carne para ser hijo de Dios. La verdadera descendencia de Abraham son los hijos que le han nacido a raíz de la promesa de Dios. Y la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá ya un hijo. ¿Hasta ahí? Hasta el versículo 18. Fíjense también en el caso de Rebeca, esposa de nuestro padre Isaac, que estaba esperando mellizos. Como todavía no había hecho ni bien ni mal, la elección de Dios era totalmente libre y todo dependía no de los méritos de alguno, sí, de hecho eso enseña la iglesia, sino de su propio llamado. Y fue entonces cuando se le dijo: el mayor servirá al más joven. La escritura dice al respecto: elegí a Jacob, y ese es el texto me diste, ¿verdad? Y rechacé a Esaú. ¿Diremos entonces que Dios es injusto? Claro que no. Dice, sin embargo, a Moisés: seré misericordioso con quien quiera serlo, y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. En la escritura dice a Faraón: te hice Faraón con el fin de manifestar en ti mi poder y para que toda la tierra conozca mi nombre. Así que Dios usa de misericordia con quien quiera, y endurece el corazón de quien quiere. Yo creo que debe haber un contexto, ¿no? Porque, Sí, lo hay. a ver, porque mira, Jonathan, si el cristiano se queda solamente con este texto bíblico, entonces va a decir, entonces la Reforma está predicando bien. Pero resulta, querido Jonathan, que no solamente es este texto de Romanos, es la Biblia, porque entonces, ¿qué hago yo con aquel texto que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven? O sea, entonces como que debe haber una explicación por parte de ustedes, ¿no? Sí, la hay. La palabra todos en griego se dice de dos maneras. Se puede decir pan, pasa pan, que significa todos de una manera absoluta, digamos, el todo cuantitativo, por ejemplo, toda la humanidad entera, y holon, que habla de una parcialidad, del todo, pero en una parcialidad. Por ejemplo, decir todos los alumnos varones, es todo, pero dentro de un grupo, ¿no? Todas las mujeres mayores de edad, eso, todo dentro de un grupo. Entonces, en el griego, la palabra que utiliza ahí es para el todo dentro de una particularidad. ¿Por qué?
¿En Sí, qué, lo escucho. en qué numeral del, por ejemplo, de Strong está la palabra griega todos? No lo tengo al Strong acá porque estoy en la casa. Estoy en la casa No, de sí mi lo tengo. papá. Sí lo tengo yo, por Claro. eso te preguntaba que si no te... Ok, pero está bien, sigue, sigue. Ajá. Pero sí. Pero mira lo que dice la carta de Judas, el A ver, versículo 4. Dice, que es una carta muy breve, ¿no? Dice, es porque una el hoja nada versículo, más. sí, el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. No, perdón, estoy leyendo cualquiera. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Johnny, a ver, es que ya tengo muchas preguntas más adicionales. A ver, Dale, dale. te voy a hacer dos preguntas. Primero una, las obras de misericordia, obviamente no las obras de la ley, las obras de misericordia pueden justificar, o sea, te lo pregunto porque creo que está en Santiago, donde dice que Raham, la ramera, fue justificada por sus obras. Nuestro padre Abraham también dice que fue justificado por sus obras en Santiago. Entonces, entonces, la justificación, perdón, las obras pueden justificar. Sí, pero ¿de dónde vienen esas obras? De Dios. A ¿Y ver, a quiénes Dios los promueve en esas obras? ¿A todos o a solamente a sus escogidos? pero ¿cómo sabía? Ok, bueno. A ver, hermanos, no me estoy dejando enseñar por Jonathan, que quede claro, porque aquí me están tirando piedras. No. Estoy queriendo saber lo que enseña la Reforma Protestante en este tema, que se me hace a mí un tema muy interesante, nada más, ¿no? A ver, te estoy Pero sí me dejas enseñando lo que pensando, dice la Reforma. pero sí me No te sí, estoy, no te estoy evangelizando, pero te estoy enseñando lo que dice la sí, Reforma. tienes razón. A ver, querido Jonathan, bueno, esa era una pregunta que yo me hacía, ¿no? Entonces, las obras justifican, pero, o sea que tú lo que quieres decir es esto, a ver, Abraham y Raham la ramera ya eran justificados para el cielo, ¿no? Pero, entonces, la Reforma enseña que Dios predestinó a Judas. Supongamos que Judas se condenó, ¿no? Porque la Iglesia Católica no dice si se condenó, no, se reserva eso, ¿no? Pero supongamos que Judas se condenó. Entonces, tú estás diciendo que Dios... No, la Biblia sí dice que Judas se condenó. Ok, bueno, ok, Judas se condenó, sí, de hecho también yo lo creo. Pero entonces, tú estás diciendo que Dios predestinó a un ser humano para que se perdiera por la eternidad. No. O sea, hay una predestinación que es en voz activa, donde Dios activamente está cambiando el corazón de una persona. Y hay otro que está en voz pasiva. El de voz pasiva, Dios no tiene que hacer nada para que un ser humano se vaya al infierno. Suponete que la predestinación no exista y que Dios decida no hacer nada por la humanidad. Todos los que nacen, ¿dónde irían al final de sus días? Al infierno. Claro. O sea, nosotros ya estamos en el infierno, ya estamos condenados. Sin Cristo, nosotros ya estamos condenados. Aquellos que no creen en Cristo ya fuimos, ya fueron, ya son, serán, somos, estoy hablando en plural, en singular, condenados. ¿Se entiende? Entonces, Dios lo que hace es, para mostrar su misericordia, escoger de esa masa a algunos para mostrar su misericordia. Pero Dios no manda al infierno a gente inocente. ¿O vos conocés en la raza humana a alguien que sea inocente? No, todos, o sea, por el Entonces, pecado de Adán, todos. entonces, si Dios fuese justo solamente y nos diera el pago fruto de nuestro pecado, toda la humanidad tendría que ir al infierno. Claro. Johnny, a ver, no, es que de veras que estoy sorprendida. Pregunta lo que Nunca quieras. había hablado,
Sí, pero es que, ¿sabes qué? Es que tengo muchas preguntas y la verdad no sé cómo formulártelas. Mira, por ejemplo, a ver, imagínate, querido Jonathan, hay reformados. Voy a poner de ejemplo a Luis Lisboa. Ahorita llegó aquí, yo creo que ya se fue. No le digan. Luis Lisboa, él era reformado, ¿sí? Sale. Imagínate qué peligrosa es esta doctrina, querido Jonathan. Luis Lisboa creyó, todos sus 60 años que tiene ahorita, creyó que era, no sé, tiene 30. Él creyó que era salvo. Ya, él nomás estaba esperando a morir. Aquí está, ya llegó Luis. Ok, Luis creyó como tú, porque él era reformado, ¿no? Pero resulta que Luis dejó esa doctrina y se vino a la Iglesia Católica. No sabemos si la dejó del todo. No, sí la dejó del todo. ¿Sí la dejó del todo? ¿No? Bueno, ok. No sé, yo no afirmo nada, pero yo digo que estas doctrinas, cuando estuvieron en el corazón de una persona, de verdad, no se van nunca. Ya te entendí. A ver. Doctrina reformada. Luis Lisboa, si dejó la reforma y si vino a la Iglesia Católica, entonces Luis Lisboa no era predestinado a la salvación. ¿Así? No, vos podés ser predestinado y estar en la Iglesia Católica. La predestinación no tiene que ver con el lugar en el que vos le das culto a Dios. Vos le podés dar culto a Dios en una iglesia que tiene teología cristiana y edificarte en santidad. Yo confieso pública y firmemente que la teología católica es una teología cristiana y que la Iglesia Católica es una iglesia cristiana. Y la Iglesia Católica también afirma firmemente que la Iglesia Reformada es una iglesia cristiana. Ajá, y es un medio de salvación. Entonces, acá el punto de la predestinación no es a dónde nosotros vamos a congregarnos o a darle culto a Dios. El asunto de la predestinación es quiénes son los que son llamados, quiénes son los justificados, quiénes son los santificados y quiénes son los glorificados. Pero no llega a más que eso. No, la predestinación no es que solo los calvinistas son predestinados. O sea, la doctrina reformada no enseña que solo los calvinistas son predestinados. Además, y por ahí pregunta siempre la gente, entonces ya no prediquemos el evangelio. Total, los predestinados se van a salvar sin predicar el evangelio y los condenados se van a condenar aunque les prediquen. Entonces, ¿para qué predicar el evangelio? Justamente porque Dios, que es el que escogió los fines, es también el que escogió los medios. Y Dios llega a sus predestinados a través del evangelio, no sin el evangelio. Sí entiendo. Bueno, eso sí, tiene razón. Pero a ver, imagínate, querido Jonathan, ya dejemos a Luis Lisboa. Imagínate que un reformado toda su vida creyó que era salvo, ¿no? Y en el último momento de su vida, ya cuando tenga la edad de Luis, que tiene como 60 años, que le digan, ¿sabes qué? Tú no eras predestinado a la salvación. Imagínate qué golpe tan duro de ese cristiano que durante 60 años le predicaron y él creía en su corazón y él era una buena persona, agradaba a Dios. Y en el último momento de su vida le digan, ¿sabes qué? No, tú no eras predestinado, o sea, tú te vas a ir al infierno por toda la eternidad. Es que eso es imposible. Porque San Agustín dice en un libro que se llama De la predestinación de los santos, él explica y dice, Dios, que es el que nos inició en la fe y nos edificó en la fe a los predestinados, es el que nos hará perseverar también en la fe. O sea, la perseverancia en la fe también es un don de Dios para los predestinados. Entonces, los que perseveran hasta el final, esos han de salvarse, porque Dios se encarga de la predestinación. Por eso, atendé a este texto, ¿no? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son las obras que Él preparó para nosotros. Por eso Él produce en nosotros el querer como el hacer, y Él hará la paz con nosotros, porque Él produce en nosotros todas nuestras obras.
¿qué explicación nos darías de Juan 3:16? Betito, sí te estoy leyendo, pero no, yo le prometí a Johnny que no iba a subir a nadie, a menos que Johnny me diga, Betty, súbeme a Chácharo, súbeme a Vlad, pero si él no quiere, no. Johnny, a ver, ¿cómo explicarías tú Juan 3:16, que dice, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna? Ya me explicaste que la palabra todos no significa todos, ¿sí? Pero por ejemplo, a ver, ¿cómo explicas tú Juan 3:16? Y luego, espérame, mijo. Y luego quiero preguntarte si quieres responder preguntas del público. Pero Sí. ya después de que nos explique. Ok. Voy a responder primero la pregunta de Alberto y después la tuya. Ajá, sale. La palabra de Dios dice en capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 5 en adelante. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre, porque antes dice la vida eterna es que conozcan a Jesucristo y a ti, ¿no? Bueno, he manifestado tu nombre, ¿a quiénes? A los hombres del mundo que tú me diste. ¿Estás Ajá. escuchando? Sí, todo perfectamente. He manifestado de hecho, tu nombre. Aquí tengo. Dale, ajá. vamos. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste tú. Tuyos eran y me los diste. Y he guardado tu palabra. Acordate que él dice, yo soy el buen pastor, las ovejas que el Padre me dio vienen a mí, ellas me conocen, yo las conozco. No he perdido ninguna de las ovejas. Dice. Bueno, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, ¿sí? Porque esta es la obra de Dios, que crean en Jesucristo, el cual Él ha enviado. Bueno. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La fe es un don de Dios y es una obra de Dios en el hombre. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es ese hijo de perdición? Judas. Ahí está. Bueno, ahora vamos entonces a Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo se explica con el mismo Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. ¿Querés leer? A ver. ¿Cuál? Perdón, ¿cuál? Versículos 12 y 13 del capítulo 1 de Juan. Ok, dale. Dice, pero a todos los que lo recibieron, fíjate, pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, perdón, sino que han nacido de Dios. Claro, ahí está. Los que han creído por voluntad del hombre o por la voluntad de Dios. Pero, ok, por voluntad de Dios. Claro. Sí, claro. Entonces, como no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es el que da la nueva vida, entonces todos aquellos que fueron escogidos han de creer en Dios y ser justificados por la fe y santificados con sus obras, porque es Dios el que da la fe, es Dios el que produce el arrepentimiento, es Dios el que hace la obra. Este es el núcleo central del Evangelio. Dios te predestina.
Dios te escoge, Dios te llama, Dios te regenera, Dios te justifica, Dios te santifica, Dios te glorifica. Dios es el que hace toda la obra, por eso ese es el que merece toda la gloria. O sea que, por ejemplo, aquí también entraría la gracia irresistible, querido Jonathan. La gracia de Dios siempre es resistida por los pecadores, pero los predestinados han de recibir una gracia especial que los venza en su resistencia. Todos nacemos resistiendo al llamado de Dios, y lo explica toda la Biblia. Por eso antes, mira, vamos a Timoteo. Perdóname que te haga leer mucho, pero justamente Sí, la fe reformada consiste en eso, ¿no? En sujetarse solo a lo que está escrito. Claro. Vamos a Tito. Dice, ¿Tito o Timoteo? Tito. Bueno, estamos en el Tito. Capítulo 3, versículo 3. Yo te leo si querés, así no lees todo vos, porque si no parece que te estoy usando ahí. No, está bien. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son cosas buenas y útiles a los hombres. No, fíjate vos cómo habla. A ver. Sí, a ver, espérame, porque se me ve el avión. A ver, querido Jonathan. Ese texto que leíste, ¿a quién se refiere, Tito? ¿A los apóstoles? Claro, está hablando de todos los cristianos. Timoteo le está exhortando a... Pablo está exhortando a Timoteo, pero le está hablando a los cristianos de la iglesia, a todos los creyentes. Ok. De hecho, Timoteo no era un apóstol. No era apóstol, claro que no. A ver, entonces tú estás de acuerdo, al igual que yo, que los 12 apóstoles eran, bueno, los 11 apóstoles, los 11 eran predestinados a la salvación, ¿verdad? Obviamente, pero no solo ellos, todos los cristianos que llegan a Dios verdaderamente son predestinados. Y aquellos que se van de la iglesia y aquellos que abandonan el cristianismo, con eso están mostrando que no tienen perseverancia y que no fueron escogidos. Por eso Juan dice, han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Para eso salieron de nosotros, para mostrar que no todos eran de nosotros. Es decir, está diciendo, aquellos que se fueron de la comunión de los santos no eran predestinados, por eso se fueron, para mostrar que no eran de los nuestros. Hablemos de los 11 apóstoles, Jonathan, de los 11 nada más. O sea, que tú y yo sabemos que eran predestinados. Bueno, yo creo que los 12 apóstoles, yo creo que eran predestinados los 12 a la salvación, pero pues Judas, con su libertad que Dios le dio, no aceptó. Eso es lo que yo creo. Pero a ver, vamos a hablar de los 11. Entonces, los 11 apóstoles eran predestinados a la salvación, ¿no? Ellos ya eran salvos. Ok. Te quiero leer 1 Corintios capítulo 9, versículo... Sí sabes cuál, ¿verdad? Versículo... No, a ver. 9, mira, te voy a leer el 24. Es más, léela tú para ver cómo dice la Reina Valera. A ver, teniendo claro que Pablo ya era predestinado a la salvación y los apóstoles y los cristianos. Ok.
Primera de Primera Corintios de 9, Corintios, versículo 24. A ver cómo lo dice la Biblia Reina capítulo Valera. 9 o 15. Sí, no, capítulo 9, Versículo 24. en adelante. Ajá. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta manera peleo, no como en quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí está, querido Jonathan. A ver, yo pienso que esta doctrina de la doble predestinación es nueva. Bueno, nueva en cuanto no se predicó más del medievo para acá, sí se empezó a predicar. Bueno, no es cierto, no, ni del medievo se empezó a predicar. Si tú tienes algún texto patrístico, me lo das, por favor, que yo sé que a lo mejor sí lo tienes. Pero por ejemplo, Pablo mismo está diciendo que él tiene que luchar por la salvación, sino que él puede estar descalificado, o sea, él puede perder la salvación. ¿Cómo ustedes, qué explicación hay para esto? Nosotros, los creyentes, no sabemos si fuimos predestinados de manera absoluta. Nosotros creemos en Cristo y creemos que en Cristo tenemos salvación. Pero la salvación no solamente consiste en creer en Cristo. La fe implica obras que muestran la vida de la fe, Ajá. el testimonio del Espíritu Santo. Por eso San Pablo dice, examínese cada uno para ver si está en la fe. Además, también tenemos que perseverar en la fe hasta el final. Los que perseveran hasta el final, esos han de ser salvos. A ver, espérame, mijo, porque acuérdate que a mi edad ya no carburo bien, decimos en México, ¿no? A ver, entonces, los que ya están predestinados a la salvación tienen que trabajar para salvación. ¿Por qué? ¿Por qué si ya son salvos? La predestinación es algo que la conoce solo Dios. Dios es el que conoce el número de los predestinados. Nosotros podemos tener esperanzas, intuiciones, ver como en espejos o en sombras, pero nunca vamos a saber a ciencia cierta solo hasta el final. Por eso San Pablo dice, una cosa es lo que el hombre conoce y otra cosa es lo que Dios sabe, ¿no es cierto? Entonces, ¿vos crees en la predestinación como creemos nosotros? No. No, como nosotros no. Bien, pero si llegase a ser cierta esta predestinación, ¿vos podés salvarte aunque no creas en la predestinación? ¿Te perdí? ¿Te me congelaste? ¿Te perdí? No sé si soy yo el que se perdió o vos, el que se congeló. Y no sé si seguir hablando porque no sé si se me ve. Pero para la salvación no es necesario creer en la predestinación. No es necesario creer en la predestinación para ser un predestinado. Con creer en el Evangelio, con creer en Jesucristo, es suficiente. Por eso Romanos capítulo 4, versículo del 3 en adelante, dice, ¿qué halló Abraham según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Mas al que no obra, sino más bien cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, es por la fe en Jesucristo que nosotros nos apropiamos de los méritos de Jesucristo.
Y nosotros por la gracia de Dios, vamos a poner por obras esos méritos de Jesucristo que habitan en nosotros por la fe. Entonces, claramente que la justificación implica obras, pero esas obras no son obras meritorias del libre albedrío que trabaja conjuntamente con la gracia, son obras de la gracia que mueve a nuestro libre albedrío. Entonces, en el fondo, siempre el fundamento es la gracia. El libre albedrío es solo el medio, pero no es el fundamento. El fundamento verdadero es la gracia de Dios. Es por eso que creemos en sola gracia, porque todo viene de la gracia. La predestinación, el llamado, el arrepentimiento, la fe, las obras. Se me fue la luz, se me fue la luz, se me fue la luz. Hasta la luz se quedó así. Te estaba bancando, hablando de lo que podía, ¿viste? Porque, bueno, me intuía que era mejor hablar a quedarme callado. Sí, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, querido Jonathan. A ver, querido Jonathan, yo te voy a hacer una pregunta y luego ya le dejo al público que haga sus preguntas porque hay muchas preguntas. Johnny, te lo voy a hacer así de frente. Mírame a los ojos. ¿Tú eres salvo? Sí. ¿Cómo sabes que eres salvo? Porque la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y yo tengo puestos los ojos en Cristo. Si yo mirara mis obras, temblaría y me vería en el infierno. Pero como veo las obras de Cristo y como veo los méritos de Cristo y como tengo fe en Jesucristo, creo que Él me va a salvar por su amor y por su misericordia, no por mi amor ni por mi bondad. Mis obras son inicuas y hasta mis justicias son trapos de inmundicia delante de Dios, pero la justicia de Cristo es perfecta y yo puedo apoderarme de esa justicia por la fe. Y yo por las obras intento manifestar esa fe de Jesucristo. Y Dios, si me mantiene en la perseverancia, seguramente voy a obtener la salvación. Pero yo soy salvo, por gracia, por medio de la fe. Tú eres salvo, Jonathan. Sí, ¿vos sos salva? Y no sé, los católicos no sabemos si somos salvos. Pero la fe es certeza de lo que se espera. Vos tenés certeza. Okay. Pero a ver, entonces todos, hasta los testigos de Jehová, todos los cristianos en el mundo tienen fe, o sea, o sea que el tener fe en Cristo, el amar a Cristo, ¿eso ya nos hace salvos? Lo que pasa es que amar a Cristo no es así nomás. Amar a Cristo es conocer y ser engendrado por su evangelio. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ajá. Si vos te aferrás al evangelio de Jesucristo, si te aferrás a la sangre de Jesucristo y si crees en Jesucristo, mira, lee Romanos 4:4. Claro. Vamos a leer. Léelo detenidamente y trata de darme una explicación católica de ese texto. Ok, Romanos 4:4 dice, cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Pero vamos a leer el 5, dice, por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se la toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Pero en el contexto no está hablando de las obras de la ley y no está hablando de los judíos, ¿no? No, ¿sabes por qué? Porque cuando Pablo quiere hablar de las obras de la ley, dice obras de la ley. ¿Te das cuenta? Ajá. Cuando Pablo quiere hablar de las obras de la ley, ¿qué dice? Obras de la ley. En Gálatas dice. Claro, o sea, cuando Pablo quiere condenar las obras de la ley a los judaizantes, él dice obras de la ley. Pero ahí no dice obras de la ley, ahí dice obras meritorias. Pero es que mira, Jonathan, vamos a leer ese mismo Romanos 4, pero el versículo 1, pero lo voy a vincular con otro texto, ¿eh? Vale. Espérame. Déjame, lo busco aquí. Es que estoy con una mano y no crean que no escribo rápido, ¿eh? A ver, por ejemplo, mira, ya lo encontré. Jonathan, dice el versículo 1 de ese mismo, dice,
Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso en él? Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. Ok, pero entonces, ¿qué hago yo Si con lo hubiera Santiago? sido por obras. Viste que dice, Ok, si lo hubiera sido por obras, si lo dice. hubiera sido por obras, exacto. Y fíjate que me vino a la mente Santiago 2:21. Que dice Literalmente que dice, Abraham fue justificado por sus obras y no solo por su fe. ajá. Entonces, ¿qué explicación le darías a un ateo que quiere hacerse cristiano o a un católico? La explicación es histórica, no es teológica. En esa época había una confrontación teológica entre la comunidad de Pablo y la comunidad de Santiago. Eran dos teologías diferentes. Esto es difícil de explicar porque yo sé que ustedes están diciendo, ¿y la unidad de la fe? ¿Dónde está la unidad de la fe si Pablo está predicando una teología y Santiago está predicando otra teología? Bueno, hay un intento por parte del cristianismo de articular estas dos teologías. Ciertamente la teología de Pablo es la teología de la sola fe. No hay ningún versículo bíblico donde Pablo hable de la fe y las obras. Pablo sistemáticamente condena a todas las obras, las que se te ocurran. Las morales, las cultuales, las rituales, las litúrgicas, las de la ley, las deuteronómicas. San Pablo quiere exaltar la gratuidad de la gracia. Y todo el tiempo, San Pablo es el teólogo de la gracia. Y todo el tiempo está condenando a aquellos que quieren salvarse haciendo méritos o cumpliendo, obedeciendo a Dios. Porque él dice, bueno, en el fondo, eso es... Hay un texto de Romanos que se utiliza para hablar de la salvación por obras que dice, Dios retribuye a cada uno según sus obras. Pero obviamente En la Apocalipsis también. También en Apocalipsis. Sí, pero no lo escribió Pablo. Digamos, la retribución de las obras es una retribución donde los que no tienen a Cristo siempre han de recibir solo la misma condena. Es decir, solo aquellos que reciben la gracia de Cristo mediante la fe pueden ser salvos. San Pablo es exclusivista en eso, por eso dice, ¿cómo pues invocarán en aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Entonces, para Pablo, si vos no escuchabas el Evangelio y creías en el Evangelio, no te salvabas. Santiago, como es más un hebraísta, él va a considerar las obras a los pobres, ¿no? La piedad, la caridad social, la justicia social, como partes de la vida cristiana. Y tiene razón. ¿Y en qué lo aclara Santiago cuando dice que Abraham fue justificado por las obras y no solo por la fe? Cuando dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque las obras lo que hacen en la justificación es mostrar la fe, es ser evidencia de la fe. Las obras no nos justifican. Las obras lo que hacen es ser una señal de la justicia que recibimos por la fe. Entonces, de esa manera articulamos las dos teologías, porque San Pablo dice, justos por fe tenemos paz para con Dios. Vos una vez que crees en Jesucristo, sos contado como justo, y luego vas a hacer obras que van a mostrar esa justicia, pero de ninguna manera, ninguna de tus obras puede merecer semejante premio que es la vida eterna. ¿Cuántas obras humanas o qué obra humana puede merecer semejante premio? Son las obras de Jesucristo, las únicas que merecen la vida eterna y la salvación y la recompensa de la presencia de Dios. Por más justas que sean nuestras obras, en este mundo todas nuestras obras santas van a estar manchadas con algo de pecado, porque nosotros en el fondo tenemos algo de pecado siempre. Johnny, ¿dónde dice que las obras no justifican? Ahorita me respondes, permítame, ahorita me respondes. Pablo no habla que somos salvos solamente por la fe, ¿eh? O sea, bueno, yo no he leído el texto que donde Pablo en sus 11 cartas escribió, no sé, 12, 11, donde diga, somos justificados solo, esa palabra solo, yo no la he leído, te soy sincera, sí, yo no he leído que diga Pablo, somos justificados por la fe, sí, eso también lo cree la Iglesia Católica, pero no somos, ¿vale? De hecho, la Iglesia Católica cree y siempre ha predicado que nosotros somos salvos por gracia.
por gracia somos salvos, No. pero no exime las obras. Ahora, tú me dices, ¿qué ¿Dónde dice Pablo? obras? Solo por fe. Sí, bueno, esa primero. ¿Dónde dice Pablo que somos justificados solamente por la fe? Vamos con esa Y primero. también vamos con esa primero, dale. Vamos con esa primero. Vamos de nuevo al capítulo 4 de los Romanos. Versículo 4 Aquí estoy y yo en 5. Sí. Léelo detenidamente. Sí. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. No, es que yo creo en eso también. O sea, yo sí creo en eso. Pero yo te estoy pidiendo un texto que diga, Pablo, que somos justos solo. Pero a ver, escúchame. Ajá. ¿Ahí está aprobando las obras o las está desaprobando? Yo digo que está desaprobando las obras de la ley porque tampoco habla de las obras de justicia. Ahí no está desaprobando las obras de justicia. ¿O sí? Bueno, las obras de misericordia. Ahí mismo, ahí vamos a quedarnos en el 5. Dice, por el contrario, al que no puede presentar obras, ahí dice obras a secas, o sea, no dice obras de misericordia. Te hago una pregunta. ¿Abraham tuvo fe antes de circuncidarse o después de circuncidarse? Primero es la fe, esa también es doctrina católica, antes. Ajá. ¿Y qué le fue tomado por justicia, la fe o la circuncisión? ¿Qué le fue contado por la fe? Bueno, la fe y sus obras. Pero acá en este texto, ajá. En este texto, no te vayas a Santiago, quédate en este texto. Este texto, ¿qué está diciendo de las obras? Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se lo toma en cuenta su fe para hacerlo justo. O sea, es que yo también estoy de acuerdo con eso, Jonathan, pero mi problema es la palabra sola, o sea, solamente por la fe no existe. Pero el texto dice justamente así, el que no puede presentar obras, pero cree en aquel que justifica a los pecadores, su fe le es contada por justicia. Pero no dice solamente la fe. Pero si está negando las obras y está diciendo, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Pero cuáles obras? Todas. ¿Vos crees que con alguna obra vos podés salvarte? ¿Eso te enseña tu iglesia? No lo enseña la iglesia, lo enseña la Biblia. Apela por Mateo 25, a ver, búscala, a ver cómo dice ahí. Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25, versículo, vamos a leerla, si quieres, desde el 30 y... Híjole. Hombre, no os pierdáis, ¿eh? Hombre. Mira, anda ya. Es más, Johnny, mira, este texto bíblico, mira, tú me hiciste una pregunta muy buena. Me encantó esa pregunta. Tú dices, Betty, ¿tú crees que hay alguien que se pueda salvar por las obras? Y yo te dije que sí, ¿verdad? Ok. Muy bien, vamos a ver. Vamos a leer Mateo 25, mijo. Échale. Versículo. Vamos a leer desde el versículo 35, si quieres. No, desde 31, por favor. 31, de la Reina Valera. John, Dios te bendiga. John, también eres argentino. ¿De dónde eres, John? Versículo, 25, ¿cuánto? No, versículo 21 del capítulo 25. Bueno, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 21, Johnny, sí, perdón. Mateo 25, versículo 31 versículo 31 en adelante, mijo, porfis. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre
y me disteis de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viste. Entonces los justos responderán al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de comer? Y cuando bebes, y respondiendo el rey, de cierto os digo que cuando hiciste uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahí está. Entonces, a ver, ahí no está diciendo Cristo, porque tuviste mucha fe. Y si lees el versículo 31, querido Johnny, ahí nos está hablando, fíjate, no, pero espérame. Ahí nos está hablando del juicio de las naciones, eso lo dice la Reina Valera, ¿sí? Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, y ahí dice que va a apartar a unos al cielo y a otros al infierno, pero ¿por qué? Ahí no le dicen porque, y luego, fíjate nada más, Johnny, ellos no sabían, porque dicen ellos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento? Porque a nosotros se nos ha predicado que el ayudar a un hermano con algún problema fisiológico, es al mismo Cristo al quien estamos ayudando. Eso se nos enseña a los cristianos, incluso a los cristianos de a pie, ¿sí? Entonces, ahí está diciendo que Jesucristo va a apartar a los que hicieron obras. Entonces, querido Jonathan, si no, esas son obras corporales y también son obras de misericordia, ¿no? Bueno, eso lo creo yo. Sí. Claro, es que el juicio de las naciones se da por las obras. A nosotros nos juzgan nuestras obras. La justicia es retribuir a cada uno según sus obras. Porque la salvación implica obras. El Señor Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El problema, amada Betty, no es que nosotros los protestantes reformados defendemos que no hay que hacer obras. Acá el tema no es que los católicos tienen que hacer obras y nosotros no. Acá el tema es, ¿qué lugar le damos a las obras? Ustedes a las obras le dan el papel de ser causa de la salvación. Para nosotros es evidencia de la salvación y fruto de la vida cristiana. Entonces, evidentemente, vos me decís, los cristianos se salvan con las obras. Hasta podés decir se salvan por las obras. Perfecto. Ahora yo te digo, esas obras, ¿de dónde vienen? De Dios. ¿Y quién produce esas obras? Entonces, Dios, ¿no es cierto? ¿Quién produce el querer como el hacer? ¿Quién les concede que se arrepientan y escapen del lazo del diablo al que están cautivos a voluntad de él? Dios. ¿Quién les da un nuevo corazón? Dios. ¿Quién les da fe? Dios. ¿Quién los convoca? Dios. ¿Quién los renueva? Dios. ¿Quién preparó sus obras de antemano para que anduviesen en ellas antes de la fundación del mundo? Dios. Entonces, si eso es así, y toda la Biblia hay que leerla de manera íntegra, claro. ¿Quiénes son aquellos que han de llegar a Cristo y creer en Cristo? ¿Todos o solamente las ovejas que el Padre le dio? Mira, a mí me parece escudriñando ¿Qué dice Jesús? Bien. Ok, sí, Jesús. A ver, escudriñando bien este texto bíblico, a mí Betty Valenzuela, no lo enseña la Santa Iglesia, ¿ok? A ver, a mí me parece, Johnny, que este texto bíblico, esa gente ni siquiera conocía a Cristo, haciendo un buen discernimiento. Mira, fíjate lo que dice Mateo 25, y está hablando el rey, ¿eh? O sea, no está hablando ni Pablo, ni Santiago, está hablando Cristo. Dice, sí. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? O sea, ellos no sabían o sea, ellos no creían. O sea, ellos hacían obras buenas por la libertad que le dio, que le da Dios a cada ser humano, ¿no? Entonces, bueno, ese es un discernimiento que yo hago, no lo enseña la Iglesia Católica. Jonathan, si quieres agregar algo o nos vamos directamente ahora sí a ver cuántas preguntas hay, si quieres ya para ir cerrando.
No, está bien lo que decís vos, porque es verdad. Pero ciertamente Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trae hacia mí. Todas las ovejas que el Padre me dio vienen a mí. Y le dice a los incrédulos, vosotros no creéis en mí porque no sois de mis ovejas. No le dice, no son de mis ovejas porque no creen en mí. Dice, no creen en mí porque no son de mis ovejas. Entonces, claramente que vos me podés citar versículos donde el Señor Jesús habla de la moral cristiana y de cómo se ha de comportar un buen cristiano. Acá no está en debate que los cristianos tenemos que darle de comer a los pobres, tenemos que abrigar al desnudo, darle de beber al sediento y de comer al hambriento y una barca al peregrino. Acá lo que nosotros estamos debatiendo es, ¿toda la humanidad recibe por igual la oferta de la salvación? La Iglesia Católica dice sí, toda la humanidad recibe de alguna manera la oferta de la salvación. La Reforma dice, no todos de la misma manera. Algunos recibirán una gracia irresistible que van a poner por obras todo lo que Dios dispuso que hagan. Por eso Dios no es un anciano que está en una nube esperando que nosotros hagamos algo. Es un soberano que cuando quiere algo, te voltea del caballo, te cambia el corazón, te renueva, te da el arrepentimiento, te produce el querer y el hacer para que vos cumplas con su voluntad. Dios es un Dios soberano que cuando quiere algo va y lo hace. No es un anciano que está esperando que nosotros creamos, busquemos y hagamos. Es un soberano que hace en nosotros todo lo que nos pide que hagamos, no sin nuestra voluntad. Lo hace en nuestra voluntad y con nuestra voluntad, pero siempre es una obra de Él. Por eso Isaías 10:30 dice, Dios harás paz con nosotros porque tú haces todas nuestras obras en nosotros. Dios hace en nosotros lo que nos pide que hagamos. Por eso San Agustín reza y dice, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Siempre es la gracia la que antecede todo el tiempo a nuestras obras, la que las sostiene, la que las mueve. Por eso todo es de la gracia. La fe reformada consiste en sostener que todo lo que hay en el hombre es de la gracia, que toda buena dádiva viene de la gracia. La fe, el arrepentimiento, la perseverancia, todo, nuestras obras, tu santidad, todo lo que vos haces, incluso el corazón noble que vos tenés, es de la gracia. Por eso San Pablo dice, ¿qué tienes que no se te haya dado? Y si se te fue dado, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? ¿No sabes que todo es de gracia? Entonces, el centro de la teología reformada es sola gracia. ¿Por qué fuiste llamado? Por gracia. ¿Por qué fuiste escogido? Por gracia. ¿Por qué te arrepentiste de tu pecado? Por gracia. ¿Por qué fuiste renovado espiritualmente? Por gracia. ¿Por qué permaneces fiel a Cristo siguiendo creyendo? Por gracia. ¿Por qué permaneces firme en las obras? Por gracia. ¿Por qué perseveras en la iglesia? Por gracia. ¿Por qué sos santificado? Por gracia. Entonces, todo es de la gracia. Ese es el núcleo de la fe reformada. Todo es de la gracia. Por eso, si Dios hace toda la obra, Él es el único que merece la gloria. Nadie más merece la gloria, porque Él es el hacedor, Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Él es el que nos concede que nos arrepientamos para que escapemos del lazo del diablo al que estamos cautivos a voluntad de Él. Él es el que nos renueva espiritualmente, que nos saca el corazón de piedra y nos coloca un corazón de carne. Él es el que produce en nosotros las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él es el que nos da el don de la fe, el don del arrepentimiento, el don de la perseverancia. Eso lo enseña San Agustín en un libro que se llama De la predestinación de los santos. Y las obras malas que la gente hace, por ejemplo, esos pecados tan graves que matar, robar, violar niños. Esa la hacemos nosotros. Esa la hacemos nosotros. Ahí no entra Dios. No. Dios solo produce obras de santidad porque Dios no peca ni hace pecar, ni tienta al pecado. Dios no peca ni hace pecar. Nosotros pecamos por nosotros mismos. Por eso escuché esta oración de Lutero. Dice, Señor, yo soy tu pecado y tú eres mi gracia. Entonces yo te pregunto y te digo, en la salvación, ¿vos podés poner algo bueno? Nada. Vos lo único que pones para la salvación son los pecados. Si hay algo bueno en tu salvación, lo puso Cristo.
nosotros a nosotros se nos han predicado que sí, que nosotros con la libertad que Dios nos dio, bueno, esa es doctrina católica, que sí, sí podemos aportar, a nuestra salvación, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí hay una pregunta, bueno, hay un texto, Jonathan, que no me acuerdo, te lo voy a parafrasear, dice, si ustedes padres saben dar cosas, o sea, si un hijo te Si pide ustedes un siendo pan, malos, ¿sí se los da? si Ok, ustedes siendo malos ese texto, le dan cosas buenas a saben dar sus hijos, cosas buenas y a si sus les piden hijos, pan, les dan ganas pan, yo. Ajá, exacto. ¿cuánto Entonces, más yo? con ti más ganas yo que soy bueno. A ver, entonces, ese texto bíblico me parece a mí que habla para todo el género humano, ¿no? Pero bueno, esa es mi percepción. Johnny, aquí hay una pregunta que te hacen. Jonathan, ¿cuál es la virtud más importante? Yo creo que está haciendo alusión a 1 Corintios 3:13, no me acuerdo, donde dice que hay 3 virtudes, ¿no? Es la fe, la esperanza y La la caridad. esperanza y el amor. Sí. Entonces, ¿cuál es la más mayor de las 3? El amor, porque la fe es Vamos a ver certeza, si dice. Vamos a ver. la fe Vamos es a ver. certeza de lo que se Ajá. espera, de lo que se espera. Pero una vez que llega el esperado, ya no hay fe, hay visión. La fe es una manera de ver por el oído a aquel que todavía no está presente frente a nosotros ante nuestros ojos. Entonces, una vez que aparece el esperado, ya no necesitamos creer ni tener esperanza, porque uno tiene esperanza cuando espera con amor al esperado. Una vez que llega el esperado, desaparece la fe y nace la vista, la visión felicitante, beatífica. Y una vez que llega el esperado, ya no necesitamos esperarlo más. Pero el amor permanece. Permaneció antes, permanece ahora y permanecerá para siempre. Por eso el amor es la virtud más perfecta de todas, porque la fe es un acto de amor. La esperanza es esperar con amor. La fe es conocer con amor a aquel que todavía no está presente. Entonces, el amor es el motor de todo. Pero ¿quién es el que produce en nosotros el amor? Es Dios. Dios. Pero mira, Johnny, vamos a leerla. Es 1 Corintios 13, mijo. ¿13 qué? 13:10. A ver. Léelo, por favor. Dice. Yo tengo 13, 5 minutitos. Tengo 5 minutitos porque la batería está muy baja y no tengo ya el cargador porque estoy en la casa de mi padre. Ay, Jonathan, pide uno prestado. Dice, busquen el amor, 13, perdón. Dice, ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, las 3, pero la mayor de estas 3 es el amor. Claro. ¿El amor es sinónimo de caridad, Jonathan? La caridad implica amor, pero el amor es más que la caridad. La caridad es el amor gracioso que tenemos, de gracia que tenemos nosotros para con los demás. Pero el amor es, digamos, la entrega que nosotros brindamos, la entrega de nuestra mente cuando creemos, la entrega de nuestra voluntad cuando esperamos, ¿sí? Esta última pregunta, antes de que se acabe la pila, Betty, tengo una pregunta. ¿Cristo murió por los pecados de todos los hombres? Sí y no. La sangre de Cristo beneficia de alguna manera a toda la humanidad, pero especialmente solamente a sus ovejas. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces, de una manera general, todo el género humano se ve beneficiado por la muerte del Señor Jesús, pero de manera especial, solo los escogidos. Entonces, no murió por todos, ¿verdad? Sí y no. Por eso, siempre, en preguntas difíciles, siempre hay que decir depende. Depende. Okay. La gracia común es para todos. Todos se van a beneficiar de alguna manera con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo hace que este mundo sea mejor, también para los malos. Pero solamente aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo han de recibir especialmente esa redención. Por eso el Señor dice, soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Johnny, ok. Dice, ¿qué es lo que Cristo hizo realmente por aquellos que salvó? Todo. Se encarnó, cumplió la ley, hizo méritos,
fue grato al Padre, se hizo siervo y esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Dio su sangre por nosotros, resucitó por nosotros, todo lo hace por nosotros. Cristo es el sumo sacerdote que presenta las ofrendas gratas al Padre. Por eso al Padre, la única obra que le es grata es la obra de Jesús, porque el Padre conoce al Hijo y lo aprueba, y el Hijo conoce al Padre y lo aprueba. ¿Quién conoce al Padre sino el Hijo? ¿Quién conoce al Hijo sino el Padre? Entonces, nosotros en el Hijo hacemos obras de caridad, pero en el Hijo. Pero las obras que hacemos en el Hijo son obras del Hijo. Por eso San Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo en la carne por el amor de Cristo Jesús. ¿Cómo saber por quién murió Jesús y por qué no? No lo podemos saber eso. Yo no puedo andar por la vida diciendo, predestinado, no predestinado, predestinado, no predestinado, predestinado, no predestinado, predestinado, no. No funciona así. Por eso nosotros tenemos que dejar que crezca el trigo y la cizaña, que crezca todo junto, porque es el Señor en la época de la siega que va a separar el trigo y la cizaña. Es Él el que conoce a los suyos y el que conoce los nombres de aquellos que tiene escrito en el libro de la vida. Solamente Él conoce este libro. Y yo ya me voy con esta pregunta, esta es mía, mijo. Entonces, a ver, tú dices que eres salvo, pero no sabes, entonces, ¿qué tal si eres uno de los condenados? Bueno, para eso está la perseverancia. Para eso tengo que examinar mi fe, como dice San Pablo. Examínese cada uno a ver si está en la fe. Por eso tenemos las obras, para evaluar si nosotros estamos o no en la fe. Todo el tiempo tenemos que perseverar y mantenernos firmes, porque podemos caer, ¿sí? El predestinado no va a perder la salvación, pero una persona que no fue predestinada puede perder la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no persevera. Por eso nosotros tenemos que seguir obrando la salvación con temor y temblor, porque es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Qué hago si me doy cuenta que no soy predestinado? Uy, mira, esa, a ver, ¿dónde está la pregunta que me gustó? Sí, pero así sea una pregunta. ¿Qué hacer? Ay, no sé quién la hizo. Ok. Bueno, perseverar en... Ya eso ya le respondió, hermanitos. Querido Jonathan, muchísimas gracias. Otro día cargas tu teléfono, por favor. Te compro un teléfono más nuevo para estar 2 horas, ¿sale? Muchísimas gracias a todos. Jonathan, te mando un abrazo. Te mando un beso. Y bueno, que no se enojen con vos porque yo no te estoy evangelizando, porque vos ya estás en la vida de Cristo, ya estás en la iglesia de Cristo, así que la intención mía no es evangelizarte. Yo voy a evangelizar a aquel que no conoce a Cristo, pero no a vos. Claro, así que nada, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y